El 2 de mayo es importante ver los antecedentes. Lo que espero no dilatarme mucho, porque todo lo que pasó antes, no en los días antes, sino incluso años antes, tuvo mucha repercusión en lo que voy a poner. Bueno, Carlos IV, hijo de Carlos III, que dice que fue el mejor alcalde de Madrid, y bueno, fue un hombre anodino, reinó durante 19 años, está bien. Sin embargo, en aquellos años pues ocurrieron muchas cosas que al final pues francamente pues, no reinó, no tuvo oportunidad de reinar. Lo más inmediato, aparte de que era un hombre anodino, como muchos reyes daban todo su poder a regentes, a validos, a primeros secretarios. En este caso tuvo 3, que no es que fuera de los que más tuvo su padre. Tuvo regentes a Aranda, a Florida Blanca y finalmente a Godoy. Y era un hombre más preocupado de cazar y de ir a misa que de otras cosas. Y lo que no era eso, que consideraba su principal profesión, era dar cuenta a todos los relojes del palacio y de vez en cuando tener combates de boxeo con sus criados, porque a él le gustaba el pugilismo, que entonces empezó a estar de moda. Claro, los criados se dejaban ganar. Es un hombre anodino, de que no. Y la desgracia que tuvo es que un año después de presentar la toma de la Bastilla, que era la cárcel que había en París, donde estaban todos aquellos revolucionarios, aparte de presos comunes y tal, y poco tiempo después se ejecutó al rey. Este rey era primo de a llamar a sus ejércitos para que fueran a combatir la Francia revolucionaria. Eso fue lo que luego se llamó la Guerra de la Convención. En España, como decía antes, este hombre había dado su poder al válido, a Godoy, que es el que representa a la izquierda. Incluso más poder que él tenía su mujer, más influyente, una prima suya con la que había contraído matrimonio, y posteriormente estaba el candidato, el príncipe Fernando. El príncipe Fernando era un hombre que ha pasado a la fama, uno que antes decía de Carlos III como alcalde, pues como el rey más pernicioso que ha tenido España. Pues en aquella época él pretendía, como heredero que era, el primogénito, la corona, pero se veía anulado por Godoy, el válido, que empezaba poco a poco, desde una edad muy temprana, empezaba a acaparar cargos, prebendas, títulos, de ser almirante, príncipe de la paz, como luego os contaré, lo cual era algo muy extraño. En España no existía más príncipe que el heredero. Entonces, este hombre, Fernando VII, empezó a ver que sus planes podían venirse abajo por este válido, y empezó a conspirar contra su propio padre, llegando a unos extremos en el cual difamaba a su madre, diciendo que era amante de Godoy, que un hijo ponga a su madre en ese plan, dice mucho de la catadura del personaje. Este hombre, como decía Godoy, llegó a tener un gran poder, y esto estaba muy mal visto por los nobles que llevaban muchas generaciones ocupando cargos de poder, y en el que ver como un jovencito empezaba a acaparar. Con lo cual, pues entendieron que el heredero Fernando VII, el príncipe Fernando, que sería el hijo Fernando VII, podía ser un buen líder de un partido que se opusiera a las ambiciones de Godoy, y claro, a su padre, a Carlos IV. Esta es una de las frases que se decía en aquella época, del poder que tenía Godoy. ¿Lo leéis bien? Sí. Vale más una sonrisa de Godoy que una premisa de Carlos III. Como digo, al final, Godoy fue el que encabezó el ir a la guerra junto con otros países, pero fue una guerra en la que, como otras veces, nos quedamos solos. Una guerra que en principio empezó muy bien. El general que está caracterizado a la derecha es el general Ricardos. Empezó a ocupar plazas francesas,
Francia empezó a notar la amenaza, pero al año de la campaña este hombre se murió y como si eso fuera el detonante de lo que luego pasó, empezamos a perder, a retroceder. Los otros países empezaron a abandonarnos, a abandonar la lucha, y los que empezamos a perder fueron los españoles. Llegaron a ocupar hasta Miranda de Ebro, o sea, plazas que luego hubo que negociar, cediendo algunas islas de Haití, cedidas a los franceses a cambio de poder recuperar los territorios españoles. Este cuadro que se ve ahí es el que representa cuando Godoy, que es el que viene de la mano de la victoria, va a presentar, va a declararle, va a decirle al rey, a Carlos IV, que ya se han declarado las paces, el tratado que traía la paz. Eso fue lo que le llevó a que le concedieran el título de príncipe de la paz que antes os mencionaba. Mientras tanto, en Francia, Napoleón, por sus victorias militares, fue escalando poder y sustituyendo la antigua nobleza por aquellos generales que mejor le habían servido. Esto, como luego ha pasado muchas veces en la historia, en Francia en aquella época se vivía, por un lado, mucha miseria, lo que llevó a la gente a la revolución, y distintas formas de intentar resolverla desde el propio pueblo. O sea, entre las facciones jacobinos, girondinos y tal estaban enfrentados. Llegó a ocasionar la muerte se me olvidó el nombre. Incluso entre ellos hubo gente que terminó en la guillotina. Como ha pasado luego después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, la forma de militarizar a la población, que es una forma de anularles, es que sean levantiscos. Como pasó, decía lo de la Primera Guerra Mundial, cuando las fábricas empezaban a funcionar los sindicatos y tal. Militarizando a esa gente, dándoles una idea de grandeza, de la patria, de unos objetivos, se anula se baja esa espuma popular y además, al final, en el frente, acabas con los más levantiscos. En aquella época, Francia tenía el triple de población que España, el doble de población que Inglaterra, que Gran Bretaña, lo cual tenía carne de cañón suficiente. Y una vez militarizados están disciplinados. Si en las invasiones, en las conquistas se van tomando los recursos de otros países, pues entonces encima veces a la patria. Eso hizo que esa fue la política que llevaron, por un lado, Napoleón, que es el que se representa bajito, esta es una caricatura inglesa, y el rey de Inglaterra de aquella época en el otro, repartiéndose el mundo. Esto nos llevó a España a una serie de concesiones de vasallaje, porque España ya era un imperio decadente debido a crisis política y debido a crisis económica. Y nos llevó a un vasallaje respecto a estas dos potencias emergentes. Por vecindad, unas veces por intereses, servimos a los intereses fundamentalmente de Francia. Una de ellas fue la Guerra de las Naranjas, y así la conocimos con ese título por una cuestión anecdótica. Fue la invasión de Portugal. Napoleón pactó con España que se llegara a invadir el 25% de Portugal, lo cual no se llegó a realizar. Y si no solo algunas plazas, algunas de las ciudades siguen siendo españolas, como Olivenza, que todavía Portugal la reclama. Y lo de las naranjas fue porque Godoy, cuando volvió a España, ofertó a la reina un ramo de naranjas que había recogidas tras la batalla. Bueno, esta fue una campaña donde se gastaron muchos recursos y hizo que nos enemistáramos con Gran Bretaña, con los ingleses. Es decir,
Hay que reconocer que Godoy tiene una leyenda muy negra, porque efectivamente era un hombre ambicioso, una revista, pero también era un hombre muy trabajador y bueno, en este momento se encontraba entre dos frentes. ¿A quién ofendes? ¿Al Imperio francés o entonces Francia o a Gran Bretaña? El caso es que con esta servidumbre que estuvo ejerciendo hacia Francia, esto le llevó a el que pocos años después se diera un encuentro con una flotilla con las cuatro embarcaciones que traían oro del Perú, Fragatas. que fueron asaltadas por naves británicas de guerra, y aunque fuera accidentalmente, el caso es que fueron en un enfrentamiento que hubo, acertaron en la Santa Bárbara de uno de los barcos y este explotó. Entonces inmediatamente los otros tres se rindieron y fueron llevados a Inglaterra, donde fueron expoliados. En todo el oro se quedó en Inglaterra. Y esto es lo que ha sido famoso hace unos años por lo de la expedición Odyssey que rescató esos fondos. Que eso es lo querían robar, sí. Esto ya fuera causa bélica como para que España ya se decantara definitivamente hacia Francia. En esos días, Napoleón ya no tuvo el reparo en hacerse emperador, ya tenía todos los poderes, se había hecho cónsul a base de un golpe de estado en el que le apoyó militarmente, que luego fue su cuñado, Murat, que vino a España. Y poco después, la gran campaña en la que nos implicó fue Trafalgar. Trafalgar fue un desastre donde no solo gran parte de la flota española se perdió, sino que desaparecieron tres marinos muy importantes, Aliadois, Churruca, Gravina y Alcalá. En el otro lado estaba Nelson y el francés era Villeneuve. Sí, parece ser que se le echa la culpa de que fue el que tenía el mando sobre los demás y que hizo una campaña desastrosa. El caso es que sí que fue un desastre. Mientras tanto, en tierra, Napoleón iba avanzando con victoria tras victoria, en distintas gradas. De Austerlitz la he puesto porque imagino que es la que es más conocida. Esto hizo que otros países como Prusia, Rusia, pues empezaran a preocuparse, porque esta es la batalla que se dice de los tres emperadores. Exactamente. Y aprovechó su prepotencia, su preeminencia sobre estos países ya que no podía sofocar a Inglaterra, a Gran Bretaña militarmente, hacerlo económicamente. Entonces decretó un bloqueo. Es decir, los puertos europeos cerrados a todas las mercancías que venían de Gran Bretaña. Solo se resistía Portugal. Portugal siempre un eterno aliado por eso está este espacio aquí en blanco. Era un eterno aliado de Inglaterra y además un puerto típico de desembarco, con lo cual pues ahí falló. Luego la parte del norte de Europa también estaba debilitada, pero sobre todo por la orografía, por las costas que tiene, era más difícil defensa, con lo cual una de las alianzas uno de los servicios que pedía España fueron tres divisiones que al final fueron en una, que partieron en dirección a Dinamarca. La famosa división del Marqués de la Romana, que estuvieron no solo en la península de Jutlandia, en esta costa, porque esta otra era de difícil acceso, porque son arenales que los barcos de aquella época no podían desembarcar, sino en Selandia, en Fionia, en Langeland, todas estas islas fueron ocupadas por tropas españolas. La idea también de que
de que estuvieran muy extendidas en el espacio es porque la fidelidad pues era relativa, y además, dado los planes que tenía Napoleón para evitar cualquier insurrección, estaban muy repartidos los españoles, y siempre entre los españoles con mandos franceses. Posteriormente hizo un pacto Napoleón, posteriormente a esta batalla, escribió ahí ya que fue definitiva, para que el zar se rindiera a pactar con Napoleón en lo que llamaron el Tratado de Tilsit. Con el zar este 7 de julio que marcaba ahí, y pocos días después con el Prusia. Por lo cual ya tenía las espaldas cubiertas, ya sabía que por el este no le iban a atacar, estaban todos calmados, así que se dedicó a una nueva campaña, ya que no ha podido bloquear al comercio de Gran Bretaña a través de Portugal, pues a invadirla. Esto fue el Tratado de Fontenebro, que nos enseñaron a todos en el colegio, por el cual a través de España atravesaron las tropas francesas. La idea de la propuesta de Napoleón era dejar la parte norte, la que aparece ahí en rojo, la Lusitania septentrional, para una hija de Carlos IV, la princesa de Etruria, que había tenido que ceder, a la que Napoleón le había retirado Etruria, que es la actual Florencia, la Toscana. Se la había quitado, lo mismo que se le había concedido primero, luego se le había quitado. Entonces, pues bueno, su planteamiento era, pero ahora le voy a dar la Lusitania. El reino de Algarve del sur para Godoy, donde de esa manera Godoy se quitaba de en medio y podía tener su principado, dejando ya el camino libre a Fernando VII. Y la Lusitania central, esa quedaba para negociar. Para más adelante ya veremos qué vamos haciendo. De momento queda bajo el gobierno de Napoleón. Lo que pasa es que al tiempo que Godoy estaba negociando con Napoleón en Fontenebro, se descubren por un anónimo las cartas que Fernando VII había mandado a Napoleón para que le concediera la mano de una sobrina suya, para de esa manera asegurarse el reino de España, de poner a su padre y asegurarse que él iba a tenerlo, iba a heredarlo. Esto es descubierto, y ante la posibilidad de que Fernando VII sea encarcelado, pues lo que hace es denunciar a todos sus cómplices, esos sí que son encarcelados, y durante ese tiempo están ya pasando otra cosa. Aquí he puesto el 18 de octubre, cuando, como os decía antes, el Tratado de Fontenebro era el 27, es decir, una semana antes ya empezaron ya habían empezado a pasar tropas francesas a través de la frontera española. Asustado por el tema, el rey de Portugal huye a Francia. Los ingleses completan unos barcos para que él y toda su corte vaya a Brasil. Esto permite que las tropas que vienen de Francia, que no solo son las de Francia, sino también 3 divisiones españolas, al norte, al sur y al centro, puedan entrar en Portugal limpiamente, sin ningún problema. Llegar a Oporto, a Lisboa, y ocuparlo tranquilamente sin ninguna resistencia. El ejército tiene orden de no resistirse, y la nobleza y la realeza a huir. Y quería insistir sobre lo de las 3 divisiones españolas, porque tenemos 3 divisiones españolas en Portugal, 3 divisiones españolas en Dinamarca, con lo cual España está desprotegida. El 18 de marzo, Fernando VII tiene una nueva intentona, el motín de Aranjuez. En ella, su guardia personal, la guardia del pueblo, la guardia del palacio, asiste a Aranjuez. ¿Por qué a Aranjuez? Porque lo mismo que le ha pasado al rey de Portugal, Godoy teme que
Napoleón, las tropas francesas acaben invadiendo España en defensa y tomar la salida hacia América. El rey puede llevar al rey a América. La primera estación sería Aranjuez, y además es una estación que tampoco llamaría mucho la atención porque es los sitios típicos del recreo del rey, ¿no? Palacio Real. Pero allí aprovechan para que los golpistas, para dar un golpe de Estado, apresan a Godoy, amenazan al rey de matarle y el rey Carlos IV cede la corona a su hijo, a Fernando VII. Esta es la proclamación allí en Aranjuez. Pocos días después, Murat, que va a ser protagonista de toda la represión en Madrid, posteriormente al 2 de mayo, llega a Madrid. Es una entrada que llama la atención un poco por las tropas a caballo que llegan. Son los húsares, los cazadores, que ahora os enseñaré algunos, pero una tropa muy desabrida. Son fruto de las conscripciones que ha hecho Napoleón en los países que ha invadido, reclutas de último momento, gente sin instruir, mal vestidos, mal dotados. Pues a la gente no le llama mucho la atención. Lo que pasa es que los reciben bien porque piensan que vienen a asegurar el trono para Fernando, que es lo que el pueblo ya, por una propaganda que habían hecho los partidarios de Fernando, como os había contado antes, pues querían, odiaban a Godoy y se había hecho un hombre a abatir. Al día siguiente entra ya de vuelta a Aranjuez Fernando VII. Sí, eso es una fiesta, se engalanan las casas, se tienden de los balcones los mantones, tapices, se arroja flores a su paso, es una gran celebración. Ya no está Godoy, ya Carlos IV y María Luisa, la reina, la ex reina, los reyes eméritos, se han ido al Escorial como un retiro. Entonces, en esos momentos, quien rodea al nuevo rey son dos personajes muy peculiares. Juan Escóiquiz, que es el consejero espiritual, y no solo inmaterial también, de Fernando VII desde hace muchos años, un hombre muy ambicioso, un mal consejero. Acabó arrastrando al príncipe Fernando a estar preso en Francia. El otro es Antonio Pascual, que es el hermano de Carlos IV y bueno, pues mucho más incapaz que su hermano. Los ejércitos de Francia que os decía, pues la caballería sí llamó mucho la atención. La caballería polaca, los dragones de la princesa, coraceros, mamelucos, que aquí la gente llama como moros. En la literatura de Galdós los llaman jamecucos. Y la infantería alguna también es muy pintoresca, como los húsares los cazadores de la guardia o a caballo los húsares. Pero el resto es una población, es un ejército, como decía antes, muy desabrido. El caso es que lo que sí es en un balance, el balance es muy importante. Por cada español, por cada militar español, hay 10 franceses. O sea, el balance, no ya en Madrid, pero sí en los alrededores. Es decir, en el Retiro, en la Casa de Campo, en San Bernardino, que es donde ahora está la residencia de estudiantes, bueno, por donde está el clínico, en Carabanchel, alrededor de Madrid, y en Madrid hay 30.000 soldados militares franceses, en una población de 170.000 madrileños. O sea, tocamos a bastantes. Y los militares no solo son pocos, una décima parte de los franceses, sino que además
para evitar líos, se les prohíbe patrullar o hacer servicio con munición. O sea, van con su arma reglamentaria, pero las cartucheras, antes de salir de los cuarteles para hacer las guardias, se revisan para ver que están vacías. El otro contingente importante es el de los chisperos y el de los manolos, que siempre han estado enfrentados y, sin embargo, para este día se van a unir como un solo hombre. El problema también de la defensa de Madrid es que Madrid no está amurallado. En aquella época solo cuenta con lo que llamaban la cerca. Aquí en Paloma, ¿dónde está? Por la Puerta de Toledo, sí, por aquí, todavía podéis ver un resto de aquella cerca. Y bueno, pues es un muro, pero bueno, un muro que para la artillería no supone. Sí, de ladrillo, ¿no? Es. O sea, mampuesto y aglomerado. Y entonces no es una ciudad que se pensara que podía necesitar de una defensa. Como Badajoz y todas estas, ¿no? Claro. Zaragoza, por ejemplo. Badajoz tiene su fortaleza. Claro, pues fortaleza tiene, sí. El caso es que, rindiendo pleitesía al emperador, los reyes eméritos son invitados por Napoleón a visitar Francia. Ellos tienen, aparte de sentirse ofendidos, quieren reclamar que restituyan lo que le han quitado por la fuerza de un golpe de Estado. No solo quieren dar la cara por su valido al que tratan como un hijo, a pesar de los infundios que hay de que es amante de la reina y de que el más pequeño de ellos es hijo. Le llaman el del infamante parecido porque dicen que esclavaba a Godoy. El infamante. Bueno, la verdad es que los correos que luego se mandaban los reyes, los antiguos reyes y Godoy ya en el exilio, se ve que era un trato muy familiar, como de unos padres a un hijo, lo que nunca sintieron hacia Fernando. Pues los reyes van a Francia y a Fernando VII empiezan a comerle la oreja para que lo que tiene que hacer para que Napoleón le considere, Napoleón que ya es el que manda en Europa, le considere el nuevo rey de España, es tener, o sea, para ser el nuevo rey de España necesita el apoyo de Napoleón, una confirmación. O sea, los padres van a ir a Francia para recuperar la corona y Fernando pide una reunión con Napoleón. Napoleón le dice que por qué no se encuentran en Burgos, que es un buen sitio, que piensa venir, incluso manda parte del equipaje suyo a Palacio Real para cuando luego él venga a Palacio Real. Luego dice que en Burgos, luego que en Vitoria, finalmente que en Bayona, y ahí ya está preso. Es decir, en un momento estas figuras las tres figuras reales están ya en Francia. Ya solo queda Godoy. Los reyes eméritos piden la compañía de Godoy y Murat en Madrid lo libera y lo libera en secreto, sin que se entere el pueblo, y lo lleva. Todo esto son cosas que son vistas por el pueblo. Y por otra parte, los franceses, desde el 24 de marzo, que antes os mostraba, hasta el 2 de mayo, son 40 días en los cuales están los franceses, que os decía antes, desaliñados y con mal aspecto, poco fajados en la guerra. Entienden que esto es una ocupación. Y entonces viven por Madrid como si fuera un territorio ocupado. Beben, se emborrachan, se propasan con las mujeres, hay enfrentamientos graves. Hay franceses cada día, durante esos días, hay una media de 3 soldados franceses ingresados en el hospital central. Algunos de ellos por sarna, por sífilis, pero otros por herida de navaja. Como la justicia funciona en una sola dirección, la forma de obtener justicia por parte de los madrileños es lanzar el cadáver del francés muerto en un enfrentamiento a un
un pozo o una tinaja. En la taberna de Antonio Sánchez, que todavía existe, presumen de tener una tinaja, y el día que se acabó el vino descubrieron las hebillas y los botones de un soldado francés. Y el caso es que, como digo, entran los franceses entran en los comercios y meten descaradamente mano a la caja y a la cajera. Esto solivianta mucho a los madrileños, que no, y eso es lo que comentaba, lo que describo, intento describir en el libro que antes comentaba de Santos. Hay ya un hecho que ya solivianta mucho a los madrileños, y es que la espada que soldados españoles en la batalla de Pavía le retiraron al rey, a Francisco I de Francia, cuando le capturaron, y que pertenecía a las Patrimonio nacional. de banderas, de victorias, Claro. de trofeos. Sí. Pues Murat dice que a Napoleón le apetece tenerla, recuperarla, y con un trofeo de guerra no se devuelve. Entonces, pues esto, hay una ceremonia, además hay un desfile, o sea, no es una cosa que sea algo discreto, sino que hay desde el Palacio Real, desde la Avenida Palacio Real, hay un desfile con la espada en lo alto de una calesa, antes una calesa sobre un cojín, o sea, una ceremonia en la que los regentes quieren, los de la Junta de Gobierno quieren hacerle paripé a Murat, pero claro, eso para mucha vergüenza de los marineros que están viendo. Llegamos al 1 de mayo. El 1 de mayo pasa una serie de... Se empieza a correr el rumor de que ya se van a querer, los franceses se quieren llevar al resto de la familia real. La reina de Etruria, que es esa reina que más afrancesada que otra cosa, que tuvo el reinado en Etruria, lo que decía antes de la zona de la Toscana, y que ahora a Napoleón le iba a dar parte de Portugal, no es muy simpática, pero hay otra persona muy importante, que es el pequeñín, Francisco de Paula, que decía antes del infamante parecido. A pesar de la leyenda negra, es el único que queda de la familia real, la única persona en la que puede caer la corona ante el caso de que realmente, a pesar de lo que nos están diciendo, los reyes eméritos y Fernando VII, el nuevo rey, estén cautivos, no invitados. Entonces, esa es la única referencia que nos queda. Entonces, el día 1 de mayo, Joaquín Murat asiste a misa en San José, la iglesia donde actualmente se cruzan Gran Vía y Alcalá. Asiste a la misa a San José y, bueno, no porque fuera muy católico, no, sino porque era el lugar donde se reunía la gente bien. Donde se pavonea, ¿no? Sí, claro, se puede lucir. Luego hay un destacamento de su guardia a la que pasa revista, con lo cual pues se luce. Pero lo hace entrando cuando el oficio ya ha comenzado, cubierto, además era un hombre relativamente ortega, o sea, se creaba su propio uniforme y con mucha pluma, mucho adorno, muchas cosas. Bueno, el título que tenía era el Gran Duque de Berg, y en España, como somos los españoles, pues le llamaban el Gran Duque de Berzas, por las plumas. El caso es que entraba de esa manera y además los que le acompañaban a tambor batiente, sin ningún respeto hacia lo que se estaba celebrando. La gente empezaba a retirarse cuando le veían entrar, se iban, y los españoles empezaron como ahora se hacen en otros momentos del año, se concentraban a la salida de la iglesia para lucharle con esa guerra. El día 1 fue algo ya episódico, porque llegó alguien a lanzar una piedra que dio en su caballo, el caballo se encabritó, se sintió tan humillado que prefirió no darse por enterado y siguió a galope de vuelta hacia Palacio. Ya ni pasó revista a la guardia ni nada. También ocurrió que esa noche, en una fonda llamada El Genís, que estaba en la Puerta del Sol antigua, la Puerta del Sol actual es un ensanche muy grande, se tiraron muchas casas para tener esa forma medio elíptica. Antes era una gran avenida, pero y más corta.
No, pues en una de las tabernas que estaba allí, casualmente estaba el capitán Daoiz, del que luego hablaremos. Capitán Daoiz, con unos compañeros, escuchó como unos franceses, Capitán Daoiz conocía varios idiomas, entre ellos el francés, y escuchó como unos franceses que estaban en una mesa de al lado e insultaban a Francia, a los reyes y tal, y se mosqueó, se levantó y decretó al duelo. Por la gente que les acompañaba, al final la cosa quedó en que se anuló el duelo que habían previsto para el día siguiente, ya había escogido padrinos, pero por lo que sabemos de lo que pasó después, pensamos que Daoiz seguía con la ofensa sin lavar, que no había sido lavada con sangre, convenientemente. Igualmente, esa noche se recorrieron, hubo bandas, charangas y tal, que daban vueltas alrededor del Palacio de Murat. El Palacio de Murat todavía existe, es un palacio de ladrillo que está al norte de la Plaza de Oriente. Es un llamativo porque es el único de ladrillo visto y además que tiene una esquina redondeada. ¿No le llamaban eso el Palacio de Godoy? Sí, el palacio lo construyó Grimaldi, un ministro de Carlos III, para estar cerca del rey, ya que poder despachar y después fue el de Florida Blanca, ministro de Carlos III y de Carlos IV, y Aranda, que vino después, ese no lo ocupó, y luego lo ocupó Godoy. Y lo ocupó lujosamente. O sea, los cuadros de Goya, las majas vestidas desnudas, estuvieron allí. Y cuando vino Murat, dijo, le querían dar un palacio en el Retiro. Dijo, no, a mí dánmelo de Godoy, se le habían llevado ya noticias. O sea, además le quería estar cerca del Palacio Real. Bueno, pues esa noche hubo un grupo de gente con bandurrias y guitarras y tal, que daban vueltas alrededor del Palacio de Godoy, pues cantando cosas ofensivas a Napoleón y eso. Con lo cual yo siempre digo que España fue precursor en lo del escrache. Pues sí. Los soldados salían, se empujaban con las culatas de los mosquetes, pero volvían otra vez y así estuvieron unas horas dando la burla. Con todo esto, para dar un poco el ambiente que había en Madrid. Pero es que a la mañana siguiente apareció una calesa delante de la Puerta del Príncipe, que es la que conocemos del Palacio Real, la que da a la Plaza de Oriente. Delante de esa puerta apareció un carruaje, aparecieron dos. Y entonces no había mucha gente, era temprano, a las 9, no había mucha gente, a pesar de que el día anterior había sido fiesta en Madrid, había sido la romería de Santiago el Verde, que era una romería en aquella época bastante popular, que se hacía en un sotillo, a orillas del Manzanares. Con lo cual, al haber sido romería, pues había venido mucha gente, comerciantes, gente que venía a vender sus productos y luego pues aprovechar la fiesta, ¿no? Sin embargo, en la Plaza de Oriente pues, no había excesiva población. Sí, en Madrid había gente de fuera, pero en la Plaza de Oriente no. Cuando vieron que bajaba la princesa de Etruria, la reina de Etruria, María Luisa de Borbón, la que está retratada ahí, nos lo vieron sin ningún temor. Pero esta se va con sus padres, pues que se vaya. Entonces, pues, no. Pero había otra carroza que permanecía allí. La gente empezó a sospechar que podía ser para el Principito, para Francisco de Paula, del infamante parecido. Claro, eso le llenó de terror, de temor de que se quedaran sin ninguna miembro de la familia real. La verdad es que fue un error. La segunda carroza era para el servicio de la reina de Etruria, que todavía pues, no tenían prisa y no se habían organizado. Pero la población creía que era para el príncipe. La Junta de Gobierno había negociado con Murat que lo dejaran para el día siguiente, para que los madrileños no se alteraran tanto. Y efectivamente el día siguiente, el 3, salió para Bayona. Pero esto ocasionó, el ver ahí la segunda carroza, hubo un José Blas Molina Soriano, un cerrajero arribista, muy pegado a la familia real, a Fernando VII en concreto,
Llegó descompuesto y al ver el carruaje le dijeron que se alejaba era de la reina, de la princesa María Luisa, y que quedaba ahí otro y que iba a ser el del infante. Entonces, inmediatamente empezó a sublevar a la gente. Hizo que cortaran los tiros de los caballos, ordenó que los descarretaran para impedir que ese coche no se moviera. Subió a... era un habitual del palacio, era un correveidile usado por Fernando VII para tener noticias de lo que se sentía en el pueblo y tal, con lo cual pudo ascender a palacio y con ello arrastró a parte de los que estaban congregados y llegaron a las dependencias del infante Antonio Pascual, el hermano del rey, que todavía permanecía en España, y de Francisco de Paula. Y le dijo, marcharos, bajar, ahora voy a salir yo, y sereno, voy a salir a la ventana, al balcón, y voy a serenar a la gente que está ahí, que no me voy. Salió a la ventana, una de las que hace escuadra y saludó, pues, como hacen los reyes, la gente le lanzó vítores y la gente se relajó. Pero en eso empezó a venir gente del Palacio de Murat que estaban preocupados al ver tanta gente cuando se estaba realizando una operación que ellos habían preparado. La gente los madrileños que estaban ahí congregados, se mosquearon sintieron que era una provocación y quisieron maltratarlo al edecán de Murat con dos soldados con los que venían. Terminó saliendo gente del palacio para intentar reprimirles y que no hicieran daño a los franceses. En eso vino más gente del Palacio de Murat, más soldados del Palacio de Murat, pues como hacen con los mansos, con los toros, ¿no? los cabestros, con los mansos, ¿no? Para llevarlos hasta el Palacio de Murat. Y Murat ordenó que había que deshacer eso y a la fuerza. Entonces mandó un destacamento de fusileros y lanzar 2 cañones. Como la gente no se marchaba, no se reducía, dispararon al aire. Algunos empezaron a huir, pero inmediatamente, viendo que no caía nadie a su alrededor, pues se sintieron fuertes. Pero es que se retiró el destacamento de fusileros y lo que aparecieron fueron los cañones. Estos dispararon al arco, dispararon metralla. Empezaron a haber muertos y detrás de los cañones salieron cazadores a caballo polacos. De los que los que antes os señalaba, los que tenía Murat en su palacio. Esto hizo que la plaza de Oriente fuera como cuando das una patada a un hormiguero. Madrileños empezaron a salir por todos lados. Buscando huir unos y buscando armas para combatirles el resto. El 2 de mayo, como lo conocemos, había empezado. Madrid empezó a correrse por todo Madrid las voces de las armas, de matar a los franceses, y algunos, sobre todo, fueron hacia la Puerta del Sol, por la calle Mayor, y hubo una expedición por Molina que antes citaba, que decidió ir al cuartel de Monteleón. Lo que ahora es la plaza del 2 de mayo, antes era el cuartel de Monteleón, era cuartel porque era parte de la artillería, es decir, donde se reparan los cañones, los mosquetes, donde se fabrica pólvora, y era museo del ejército, con lo cual pues es un sitio que hay que guardar, por tanto también era cuartel. Ese decidió ir ahí, los demás hacia la Puerta del Sol. Empezaron a haber víctimas, como Manuel Núñez, que había ido, pues habría escapado del colegio, o no habría ido, y había ido más abajo. Cuando volvía corriendo hacia su casa, un jinete le
mató de un sablazo bajo la ventana de su madre, que le llamaba. Sobre todo, empezaron a oír la puerta de Oriente no estaba abierta como ahora a varias radiales, sino que delante de la Plaza de Oriente, delante del Palacio Real, había una serie de dependencias reales. La única salida de la Plaza de Oriente, teniendo en cuenta que donde está el Palacio de Murat estaban los cañones y no era buen sitio para huir, era por donde ahora está la Plaza de Ramales. Eso sí daba paso al Madrid urbano, a la ciudad de Madrid. Por ahí escaparon un gran número de gente que estaba congregada. Y al pasar por la iglesia de Santiago, que todavía existe, aunque es otra iglesia, antes había dos iglesias, la de Santiago y de San Juan. La de San Juan desapareció y la de Santiago ahora hay otra que es reconstruida. Pero bueno, en ese mismo sitio había otra iglesia de Santiago. Al pasar por la iglesia de Santiago había unos obreros que se estaban ocupando de retejar las cubiertas y vieron pasar a los madrileños y que les avisaron de que venían detrás caballeros, jinetes polacos persiguiéndoles. Cuando ya habían pasado los madrileños y aparecieron los jinetes polacos, los albañiles les arrojaron tejas, martillos, herramientas, con lo cual pues, los jinetes tuvieron que retroceder, pero los albañiles bajaron del andamio, intentaron refugiarse en el templo y ya los polacos habían vuelto y todos fueron presos, uno muerto y los demás presos, y esa noche morirían en Príncipe Pío. Son de los fusilados el 3 de mayo. Este José Amador, uno de los fusilados, y ese grabado es el que representa. Otra de las salidas que era mucho más complicada era la de la Puerta de Toledo. Esa vía de escape, continuando por Bailén, que era la antigua calle Nueva, esa vía de escape, más que como vía de escape, fue considerada importante por un militar. El único noble, Marqués de Malpica, capitán del ejército, el único noble que participó en aquella jornada. Y como militar entendió que lo más sensato era cerrar las puertas a aquellas contingentes del ejército francés que estaban fuera de Madrid. Con los que están en Madrid, en los cuarteles y conventos, podemos sobrevivir, podemos luchar, pero como vengan los de fuera, no. Entonces fue a ocupar la Puerta de Toledo. El Mariano de Córdoba que aparece ahí es un preso que escapó de la cárcel de la Puerta de Puente de Toledo. Había un presidio y escapó para salir a luchar. Formó partida con el Marqués de Malpica en la Puerta de Toledo. Una de las partidas que se organizaron aquel día y que fundamentalmente fue defendida por mujeres. Si os acercáis a la Puerta de Toledo y miráis hacia el río, veis una enorme cuesta. Por ahí venían los coraceros de Culancú. El coracero llevan unos caballos muy grandes, muy pesados, y ellos también muy pesados porque llevan armadura, llevan una coraza pectoral y otra a la espalda. Son hombres grandes con espadas, no llevan sable, llevan espadas, y claro, subir aquella cuesta debió de costarle desde el puente hasta la puerta. Pero bueno, una vez ya arriba, el impulso ante estas mujeres que lo único que podían ofrecer era cerrar las puertas, arrancar las puertas con las puertas de sus casas, con mesas y con sus propios cuerpos, pues fue lo que consiguieron. Aunque pudo caer alguno de los coraceros, a pesar de lo que cuenta Galdós, debió de ser una masacre. Muchas mujeres debieron de perecer en aquel asalto. El caso es que por todo Madrid se perseguía a los franceses. Aquellos que habían estado en conventos, en cuarteles, y algunos, los grandes oficiales, en casas particulares. Uno de los casos de muerte fue la de un subteniente de coraceros en la calle Maquín por una maceta arrojada desde un barco.
Como método de defensa se arrojaba de todo, las pesas de los relojes, tejas, muebles, todo. Los españoles no tenían armas. Los únicos que podían tener armas de fuego pues eran antiguos militares que se dedicaban a la caza, cazadores. No existían las pistolas en posesión de civiles. Las únicas armas serían las de caza, la de ir a cazar patos. Y eso no era algo muy extendido. Entonces, pues el arma blanca es la que más se usaba. Otro caso curioso es el de la cárcel de Corte. Esta todavía existe, es el Palacio de Exteriores, que está en la plaza de la provincia, al lado de la iglesia de Santa Cruz. Y entonces cárcel de Corte. Esta la hizo famosa A la Triste, que es la primera novela de Pérez Reverte, de A la Triste, que empieza diciendo que el capitán A la Triste está durmiendo, ha pasado la noche durmiendo bajo el ángel. Si vais lo veis, en la cimera del edificio hay un ángel. Entonces, como ahora decimos lo del Hotel Las Rejas, o tal, en aquella época pues, que se decía dormir bajo el ángel, es decir, estaba preso. Bueno, pues aquí de los 90 y algo presos, 50 y alguno se amotinaron y dijeron que sabían lo que estaba pasando en Madrid y que querían, y además sabían lo que había venido pasando en los 40 días anteriores y querían ir a defender la patria. Bueno, la patria, su familia, sus negocios, sus barrios, sus posesiones. El caso es que ante la posibilidad del motín, el director de la cárcel pues, no tuvo más remedio que dejarle salir. Y efectivamente, la promesa que habían hecho de volver la cumplieron en gran medida. Aunque en esto también hay cifras que dispares, la mayoría coinciden en que hubo un muerto, hubo un desaparecido y hubo un prófugo. O sea, bueno, gente de Lampa, pero gente de palabra. Poco a poco la gente se fue concentrando en la Puerta del Sol. La Puerta del Sol era un sitio que al respecto de una defensa es un sitio terrible, porque es de donde parten todas las radiales, de donde podían venir los distintos ejércitos, pero ahí los madrileños se sentían fuertes, al lado del Palacio de la Gobernación y donde se sentían que podían juntarse. De hecho, algunos, el primer problema que tenía Murat era el de la comunicación. Las comunicaciones con los distintos destacamentos eran por correo. O sea, un soldado a caballo que lleva el correo. Entonces, la mayor parte del contingente estaba en el retiro. Los mamelucos y los cazadores de la guardia estaban en el retiro. Y él estaba al otro lado de Madrid, al lado del Palacio Real. Con lo cual, el comunicarse era muy complicado. Sus mensajeros tenían que atravesar Madrid. Murat además se había alejado un poco más del palacio. Había mandado poner un puesto de mando donde ahora está el templo de Lugo, para estar más alejado sobre todo tener más fácil la huida y recibir a los que podían venir de la casa de campo, los suyos que podían venir de la casa de campo o de San Bernardino, como decía, donde está el Quiri. El caso es que el primer episodio curioso fue la llegada por la calle Alcalá de una pareja de mensajeros mamelucos. Este fue el primer acto de violencia que se ejerció ahí a la Puerta del Sol. Inmediatamente les pararon. Sabían que lo fundamental era que no hubiera retardado más posible esa comunicación. Les pararon y ellos intentaron girar hacia Montera, hacia la red de San Luis. En eso a uno lo descabalgaron, a otro le dispararon desde una casa. Pero como no sabían lo que pasaba, los franceses no sabían lo que pasaba, empezaron a venir más gente, pero ya gente más arriscada. Es decir, generales, capitanes, con varias gente de caballería intentando atravesar la plaza a la fuerza, ya que no han podido con mensajeros, pero a la fuerza. Es decir, empezaron a haber combates violentos y
Y donde había habido muertos, pues se señalaba la casa, que luego ya vendremos a hacer con las ventas, marcaban. Hubo 2 niños en la calle Carretas, los dos llamados José, que se enfrentaron a los dragones y fueron asesinados. Se hacía fuego, hubo más niños muertos, porque se hacía fuego a cualquiera que pudiera suponer una amenaza desde una ventana. Es decir, como decía antes, como se arrojaban macetas y se arrojaban cosas, pues cualquier brillo, cualquier sombra en una ventana era una amenaza. Así que cualquier cosa que pudiera verse, pues se disparaba. Los niños eran curiosos y querían saber lo que los niños que podían haber quedado solos en sus casas salían a la ventana a ver qué pasaba. Entonces, ante la posibilidad de que fuera una amenaza, disparaban. Con lo cual hubo bastantes niños que murieron en sus domicilios por la curiosidad. La calle Mayor era una calle que entonces tenía distintos nombres: Almudena, Platerías, pero era una calle como la que hay ahora. Y en gran parte eran soportales, con lo cual los madrileños pudieron huir muy bien por esa calle sin que la caballería pudiera interceptarlos y acceder a ellos. Con lo cual, inmediatamente vinieron los fusileros a limpiar y después la artillería. El avance de los cañones, eso era demoledor. Ante eso, limpiaban las calles perfectamente. Hubo una prohibición, como decía antes, de ir armados y otra de salir de los cuarteles a intimar con la población. Sin embargo, hay casos de gente importante. Un catalán llamado Esteban Casares Rivera, granadero de la Marina, se encontraba en Madrid y se echó a la calle con la suficiente pólvora que habría podido conseguir de contrabando para hacer frente a los mamelucos. Pablo es una españolización de su nombre, por el apellido podéis ver que no era húngaro, y en aquella época pues los ejércitos no tenían... En el ejército no había ese sentimiento de patria, sino de fidelidad a una corona. Entonces, bueno, los militares profesionales servían en distintos ejércitos. Era muy fácil que terminada una batalla, a los presos se les dijera: ¿qué haces? ¿Pasas a prisión o a ejecución? O eso podéis ver en la película de Barry Lyndon, o vienes con nosotros. No, pues venga, me vas a dar de comer y me dejas estar, pues venga, y cambias de ejército. De todas formas, también las posesiones que podía tener la corona en otros países hacía que... Y la afinidad también religiosa. En España había polacos y había irlandeses, había gente irlandesa. Otro personaje famoso de aquella jornada fue el cura párroco de la Encarnación, el monasterio de la Encarnación. Este llevaba sufriendo durante varios días la humillación de que los franceses entraban en la iglesia del convento de la Encarnación y, sin ningún respeto, profanaban las imágenes, hacían sus necesidades. Entonces, fue generando un cabreo que llevó, por ejemplo, a cerrar el templo del Jueves Santo por la noche, porque se tenía que dejar el templo abierto por la noche, sabiendo el ganado que por aquí no. Y el 2 de mayo encontró un sable y se fue a matar a los franceses. Este llegó famoso. Bueno, su aventura fue así: estuvo peleando en San Martín, en el Postigo de San Martín, y al final, cuando vio la cosa perdida, fue a pedir refugio al convento de las Descalzas. No consiguieron que la abrieran antes de ser capturado. Y dicen que cuando le llevaban capturado, ya para echar las paces, se encontró con un mural. Se cruzó con un mural cuando lo llevaban detenido y preguntó: ¿y que estaba peleando con el resto de los madrileños? Y dicen
O dice la leyenda que dijo: quien a hierro mata, a hierro muere. Cuando diezméis a los que van a ser fusilados esta noche, lo quiero como fijo. Debió de ser muy famoso en aquella época la figura, porque es el único reconocible que aparece en el cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo. Hay un rodillado, un clérigo que representa ese día solo fueron fusilados un clérigo, un militar, y los demás eran todos civiles. Esta es la progresión que quería indicar, es un poco, quizás no hace falta detallar mucho, pero bueno, los que venían de San Bernardino, como digo, los que venían de la Casa de Campo, de Carabanchel, esto es el Retiro, falta alguno porque por aquí desde Atocha hubo también una división de infantería, en fin, Madrid estaba sentenciado. No solo no había un muro de contención potente, sino que además las puertas no habían sido defendidas, estaban libres para... Y los nombres que aparecen aquí son los de los jefes de las divisiones. A pesar de encontrarse en batalla, se dio el caso de grandes saqueos. Lo paradigmático se dice de los duques, la casa de los duques de Híjar, que durante el tiempo en que los franceses estaban reprimiendo la sublevación, el alzamiento, un grupo de mamelucos se metió en el palacio de los duques de Híjar a saquearlo. Bueno, esto fue algo, de hecho, tuvieron que ir a buscarlos, es decir, que estamos haciendo la guerra, dejar eso para después. Pero bueno, esto es anecdótico por este caso, pero el saqueo fue algo consustancial con la propia represión. Una de las casas a la que se asaltó en la Puerta del Sol era la casa de un hombre de mucho dinero que había invitado días antes a los generales franceses a merendar y enseñarle todas las pinturas, joyas, cosas valiosas que tenía. Claro, curiosamente, al día siguiente, cuando llegó el 2 de mayo, los soldados franceses denunciaron que desde esas ventanas les habían disparado. Casualidad que ahí entraron, mataron al señor y saquearon la casa. O sea, ya llevaban información. O sea, que no solo hubo represión, sino también hubo saqueo. Como os decía antes, José Blas Molina, ese revista, seguidor de Fernando VII, conocía, pues como muchos madrileños conocerían el Parque de la Artillería, porque como digo, era una fábrica de pólvora y tal. Muchos de los vecinos de Barquillo, del barrio de Maravillas, el actual barrio de Malasaña, conocerían porque trabajarían allí. Serían personal civil que trabajaba en esa fábrica, fabricando pólvora, fabricando balas, mantenimiento de cañones. Entonces, bueno, pues como este tal Molina sabía que ahí había armas, organizó una de las muchas partidas que se organizaron aquel día, arrastró gente al camino de Monteleón. Otro señor fue Andrés Rovira, que, si veis, Andrés Rovira era un capitán de milicias, pero corsario, es decir, siempre nos cuentan la historia de cómo los piratas que venían con patente de corso asaltando los barcos españoles, pero también los españoles asaltaban barcos extranjeros y hacían una contrapiratería, ¿no? Y este señor pues se debía andar por Madrid arreglando papeles o alguna historia así. El caso es que viendo lo que estaba pasando tomó armas y también formó una partida. Aquella mañana, en la historia de Monteleón, que es el epílogo del lanzamiento, aquella mañana el conocido Pedro Velarde, el capitán Velarde, había ido a
a ver a Murat cuando Murat se encontraba en Buitrago y vio lo que venía. Y era un hombre muy exaltado, joven, con poca experiencia militar, pero era de Estado Mayor, es decir, aunque no tenía mucha preparación militar, sí era un hombre capaz. Entonces, viendo lo que se venía encima, hizo un plan estratégico de defensa de Madrid. Se le presentó a O'Farrill, que era el ministro de la guerra, y O'Farrill, que era francesado, y vio que, bueno, a mí es que me da igual este rey que el otro, yo lo que quiero es seguir siendo ministro de guerra. Y entonces no cogió el informe que le dio Pedro Velarde y lo metió en un cajón. Y él más se lo comentó a los franceses. Pero este hombre, Pedro Velarde, seguía exaltado y cuando empezó el 2 de mayo a escuchar disparos en la calle, algo que se dice si fue preparado o si fue espontáneo, bueno, yo no creo que fuera preparado en el sentido de que pues, si hubiera sido preparado no había sido tal desastre y tal matanza. Pero sí que se sabía que un día de estos se va a armar. Sí. La gente estaba esperándolo, ¿vale? Habían pasado muchas cosas, había habido algunos conatos de motín que habían sido sofocados por la fuerza de los franceses o por la mano derecha de los políticos españoles. Pero estaba en el ambiente que un día se iba a liar. Entonces, cuando la gente empezó a escuchar tiros, por eso la gente se echó a la calle a defender lo suyo. En ese caso, a defender su negocio, su barrio, la casa de su familia, a saber dónde estará mi mujer y cómo estará. Y Pedro Velarde empezó a escuchar disparos y él estaba al principio de la calle San Bernardo, muy cerca de la actual Gran Vía. Vivía en la calle Jacometrezo y trabajaba en la Junta, en noviciado, exactamente en noviciado, en la Junta Económica de Artillería. Habló con su jefe y dijo, se va a armar, hay que tomar las armas y luchar contra los franceses. Sus jefes tenían indicaciones muy claras de no participar con el pueblo en ningún enfrentamiento a los franceses. Este hombre ya no pudo más, se le agotó la paciencia y cogió un mosquete a uno de sus subordinados y se echó a la calle. Le acompañaron dos subordinados suyos. Se echó a la calle y fue animando a la gente a ir a Monteleón, porque intentar que Monteleón, que es un sitio donde había armas y donde se podía hacer una resistencia relativa. El fin de esto era crear un levantamiento militar, animar a todos sus compañeros a seguirle, porque realmente el Palacio de Monteleón pues tenía una cerca todavía menos importante que la cerca de Madrid, era muros de adobe, o sea que eso era un sitio indefendible, pero creían que con eso poder levantar. Como sabía que en el cuartel de Monteleón había un grupo de soldados que eran los que hacían guardia, es un sitio donde hay armas y tal, tenían, como decía antes, tienen que estar custodiados. Pero al estar los franceses querían tenerlo controlado. Entonces había 17 soldados españoles y 76 franceses. Sabiéndolo, pues lo que hizo es que fue al cuartel de Mejorada con los civiles que le acompañaban y Andrés Rovira, que se unió a ellos para donde estaba el cuartel de voluntarios de Estado. Estaba en la manzana siguiente a la iglesia de Montserrat, que está en San Bernardo, donde estaba la puerta de Fuencarral. La entrada a Madrid, que llamaban puerta de Fuencarral, estando en San Bernardo, no en la calle Fuencarral. Allí intentó convencer al general para que le cediera, para que se uniera al alzamiento, más ni menos. El general tenía órdenes, luego resultó ser un buen afrancesado, o sea que no. Pero le convencieron, sobre todo el catalán, Rovira, le convencieron de que le cediera una compañía para que fueran a apoyar
a sus compañeros, a sus compatriotas en el cuartel de Monteleón en su defensa ante las hordas de madrileños que querían tomarlo al asalto. Entonces ahí se cedió. Con lo cual, pues fueron 30 y tantos soldados de voluntarios de Estado que acompañaron a Velarde a Monteleón. Una vez en Monteleón, Velarde consiguió entrar a pesar de que las puertas estaban cerradas, consiguió entrar en el cuartel por una puerta no recuerdo cómo se dice, una puerta de servicio, una puerta, aparte de la puerta principal, tenía otras 3 puertas de acceso. ¿Portón? Sí, tiene un nombre curioso. Y consiguió meter a los suyos, y mientras Daoiz, que era el capitán de la plaza, estaba en conversaciones sobre qué está pasando con su subalterno inmediato, que era el teniente Arango, que era el que le acababa de dar novedades, diciéndole pues que están los madrileños en la puerta pidiendo armas y los franceses que están aquí están muy nerviosos, quieren hacer fuego. Pues aquí estamos, menos mal que acaba de venir usted, porque yo estaba temblando, porque en cualquier momento el capitán de los franceses manda a hacer fuego. Y en esas estaba, y mientras tanto, Velarde, que ya ha entrado en el cuartel de Monteleón, ha conseguido convencer al mando francés de que lo mejor que pueden hacer ante el asalto con que amenazan los madrileños es soltar las armas y dejarse proteger los soldados en las cuadras y los oficiales en el cuarto de oficiales. En eso también hay distintas versiones, depende de quien lo cuente. También dicen que fueron los voluntarios que los amenazaron, que los desapuntaron. Hay distintas versiones. El caso es que cuando Velarde ve a Daoiz, dice, pero ¿qué has hecho? ¿Estás loco? El caso es que en Daoiz se da una cosa que a mí me llama mucho la atención. El ejército es el pueblo en armas, es decir, es una sección, una parte del pueblo que toma las armas para defender al pueblo. Pero tiene una organización que es muy estricta, que es la de la disciplina, ¿no? que tiene que ser así, sin disciplina no puede funcionar. Pero claro, en el balance, ¿qué tienes que hacer? Cuando tienes unas órdenes que van en contra de lo que tú entiendes que es defender a tu pueblo. Y ese era el problema que tenía, mientras que Velarde era más exaltado, lo tenía muy claro, que lo que tenía que luchar contra los franceses, David intentó sopesarlo y al final abrir las puertas. Abrieron las puertas, entraron todos los madrileños, que había el orden de más de 100 paisanos. Inmediatamente asaltaron con el permiso de los militares españoles, asaltaron la armería, pero sobre todo se llevaban armas blancas, o sea, bayonetas y pequeños sables, porque los madrileños no sabían usar armas de fuego. Los que habían estado en el ejército de cazadores sí se hicieron con armas de fuego, pero como tenían que esperar a que les entregaran la pólvora, cuando los militares españoles vieron que después de haber cogido armas blancas, escapaban hacia sus casas a defender lo suyo, no a defender el cuartel, sino a defender lo suyo, pues se retrasaron en entregar la pólvora a los que habían cogido armas de fuego para cerrar la puerta y dijeron, por todos los que hayáis aquí, porque esto va a ser el Álamo, el antecesor del Álamo. Cerraron las puertas y poco después, desde los asaltos, avisaron de que venían soldados franceses. Los westfalianos franceses, alemanes, al servicio de Francia. Ellos venían a tomar, como antes cuando se enseñaban en el mapa, de los que venían de San Bernardino, una sección fue hacia el cuartel de Monteleón. Sabían que ahí había franceses y que podían estar en una situación peligrosa, entonces había que defenderlos, había que tomar el parque de Monteleón ante el peligro de una invasión del pueblo. Lo que llama la atención es que las puertas están cerradas.
los puestos de guardia no están ocupados, las garitas están cerradas. Entonces empiezan a llamar a la puerta, pero nadie contesta. La OIF ha mandado poner 3 cañones enfrentados a la puerta desde dentro, y en una de estas manda hacer fuego con bala rasa, y las puertas salen volando y la mayor parte de los que están al frente, de los tapadores, heridos o muertos por las astillas de la puerta. Ese es el primer combate, pero claro, ya se ha dado, ya se ha roto el fuego. Entonces el siguiente paso es que la OIF manda poner, ahora mismo la arquitectura de la plaza, la arquitectura de la plaza no descarga un mapa, es muy distinta. Ahora la plaza se ha comido los edificios que había antes. Pero bueno, las calles, la calle donde ahora sí sigue estando el arco, era hacia esa puerta, iba una calle y había otras 2 que salían perpendicularmente, o una sola. Entonces, en cada una de las direcciones manda colocar un cañón. Es una calle muy estrecha, podéis verla, la calle que se llama 2 de Mayo, no, se llama calle de David y calle de Velarde, depende de qué lado de la plaza estés. Es una calle muy estrecha, tendrá pues como este salón. Entonces, un disparo de metralla, de cañón, desde un extremo, pues hace que es imposible que entre nadie. Eso da lugar a que los franceses están a distancia de tiro, pero no se atreven a atacar. Hasta que de repente ya Murat, que tiene noticias del tema, manda que venga artillería, vengan cañones, y entonces ya detrás de los cañones que van disparando pueden ir avanzando. Llegan a las puertas, van a asaltarlo, y en ese momento aparece un hombre con bandera blanca. Es un capitán del ejército que trae órdenes de palacio de que se suspendan las hostilidades, que no hay nada que hacer, que ya Madrid está tomado y resistirse sin fin. Lo que pasa es que al ver la bandera blanca, tanto españoles como franceses dejan de hacer fuego, pero los mandos franceses se acercan a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué se va a negociar aquí? En ese momento hay una cosa crítica que, dependiendo del autor, tiene distintas versiones. Unos dicen que, bueno, el caso es que se dispara un cañón de los españoles. Unos dicen que fue un artillero, que se puso nervioso, otro que le habían empujado. La idea que tengo más clara es que si se negocia una tregua, los militares españoles se irían a sus casas, pero los civiles no, los civiles serían ejecutados. Entonces, ante esa posibilidad, pues como en este enfrentamiento había habido muchos civiles ocupando puestos de artilleros, porque los cañones estaban en la calle, sin ninguna protección, esas bardas, esos cestos de paja que se rellenan, haciendo como las almenas de un castillo, no existían, no se pudo improvisar. Entonces, uno de los muertos que aparece en aquí estos son los caracterizados, son David Velarde. David Velarde, que es de Estado Mayor, que lleva un uniforme verde, de azul marino el uniforme de artillería, y de voluntario de Estado es azul clarito. O sea, David Velarde y el teniente Ruiz. El teniente Ruiz recibe en el ataque una herida primero en un brazo, le hacen que desista de seguir, pero él quiere, insiste en mantenerse en el combate hasta que le disparen la cabeza en el pecho. Le retiran, se lo acaban llevando a Badajoz, donde muere con el ejército de Castaños, pero al año muere. Bueno, pues los militares son heridos. De hecho, Clara del Rey toma el botafuego de uno de los cañones, una de las víctimas de las serenatas del día. Así que, ante esa tesitura y el hecho de que había madrileños a cargo de los cañones, mi idea es que vio el madrileño que tenía el botafuego, dice, esto va a ser una merienda de negros, aquí lo que vamos a pagar el cuarto vamos a hacer lo de siempre. Dice, aquí hemos venido a morir, pues muéramos. Pues
venga, y dio fuego. En eso, una columna que empezaba a avanzar, pero que yo había dejado de hacer fuego por la bandera blanca, es arrasada, y entonces ya los franceses dicen a muerte. Y es el asalto final. Se me ha olvidado decir, durante el asalto, pues el convento de Maravillas que había enfrente, ahora solo está la iglesia, el convento de Maravillas, el de monjas. Otra anécdota de las que a mí me emocionan es que el cura que iba a decir misa a las monjas, cuando ve lo que está pasando y que las monjas empiezan a cerrar puertas y postigos, dice: de eso nada. Los primeros muertos son los franceses que han caído después de que las puertas del cuartel hayan sido abatidas. Entonces, abrimos las puertas y vamos a atender a los heridos. Hay una que aparece en los registros, que es la Sor Pelagia, que es una monja francesa que ha venido a España huyendo de la revolución, huyendo de la persecución que hubo contra los clérigos en Francia. Y esta, en su idioma, dice las crónicas, que consuela a los franceses fallecidos, a los que están agonizando en su idioma. Por el contrario, en el otro lado, sobre la fachada que da a Monteleón, Sor Eduarda se dedica a lanzarles estampitas a gritar Fernando VII y España. Hay otros clérigos que también recorren Madrid asistiendo a los enfermos. Clara del Rey es una madrileña que con toda su familia, su marido y sus 3 hijos, abandona su casa en el barrio de Maravillas, a Malasaña, y fallece a los pies al servicio de uno de los cañones de un cascote que le da en la sien. Uno de sus 3 hijos, también morirá en la guerra de independencia posteriormente. Manolita Malasaña es un personaje del cual hay 2 versiones sobre. Unos dicen que estaba con su padre, hijo de un francés. Malasaña viene de un francés Malassane, pero que llevaba viviendo en España, o sea, ella nieta de un francés, cuyo padre llevaba viviendo en España ya muchos años, y dicen que le estaba atendiendo o sirviéndole pólvora para que él pudiera hacer fuego contra los franceses, y que en esas pues ella cayó muerta de una herida. Hay otra versión de una tía abuela suya, posterior ya después de la guerra, que dice que fue asaltada cuando salía del taller de costura, fue asaltada por unos soldados franceses, y como lo general es que todo aquel que iba por la noche del 2 de mayo, todo aquel que portaba un arma blanca o de fuego, o que pudiera ser considerado como un arma blanca, era inmediatamente fusilado. Con ello se fusiló a gente que venía de cortar las crines a los caballos, precisamente de la caballería del ejército de Murat, por llevar las tijeras, a un cirujano por el maletín donde llevaba pues, las herramientas de su oficio, a uno que llevaba en la montera prendida la aguja para coser sacos, o colchones. Bueno, pues a Manolita pues, se la encontraron las tijeras, o a lo mejor es que tuvo que sacar tiras de tijeras para defenderse, porque venían con malas intenciones los franceses. En fin, hay una serie de población que lo sufre, y una represión posterior muy agresiva. En la calle Montera, número 17, existió durante muchos años una casa para escarnio de la población. Eso es lo que una vez ya se habían declarado las paces, que es como lo llamaron, lo que más le interesaba a Murat es que existiera un clima de terror. Durante la noche del 2 a 3, los soldados que hacían guardia patrullando por las calles de Madrid disparaban al aire. Los cadáveres se dejaron amontonados hasta la mañana siguiente.
lo cual no solo crea el terror de ver muertos por las calles, sino que no sabes si entre esos cadáveres está tu marido que está falleciendo o que está herido, gravemente herido, y que posiblemente a la mañana siguiente ya estaba muerto, o sea, no les podía atender. Pero no sabes si a lo mejor está ahí tu marido o tu hijo o tu mujer ha huido, está fuera de Madrid, se ha protegido en casa de los tíos en un pueblo próximo. O sea, es crear ese ambiente de terror. Por eso esta casa se mantuvo. De los que fueron recogidos en tres lugares, uno de ellos es el propio Palacio de Grimaldi o de Murat o de Godoy. Ahí hubo presos en el palacio, en el cuartel de los Gilitos o de los polacos, que era un cuartel que había en la actual Plaza de España, ocupaba la mitad norte de la actual Plaza de España. Y hubo cautivos también, donde se recogieron en el saladero que estaba en donde las sales reales. Todos ellos se unieron en el mismo sitio, en Plaza de España, en el que os decía de Plaza de España, y ahí se diezmaron. Esa es la palabra, diezmar. A lo mejor no está textualmente cogida, pero vamos, es 1 de cada 10. Se escogieron a 44 presos para llevar a fusilar al Príncipe Pío. Lo que quiero decir que si es correcto lo de diezmar, pues serán que al menos serían 440 presos en el total. Se llaman al Príncipe Pío y mi idea de por qué tan lejos, pues pienso que primero el Príncipe Pío era una posesión real, lo cual se ofendía a la monarquía. Después sacarlos de la ciudad, como no sé si conocéis el cuadro del Martirio de San Esteban, un retablo que hay en el Museo del Prado, en el que se ve la imagen al fondo de San Pablo, que está cuidando las ropas de los que van a pelear a San Esteban y los muros de la ciudad. Es decir, sacar de la ciudad es un método de tortura porque es una forma de excluirte de la sociedad. Entonces, este debió de ser la ejecución más señera que quiso dejar Murat. Luego además le fusiló al amanecer, a las 4 de la mañana, cuando ya iba a salir el sol. Otra forma de tortura, cuando ya va a salir el sol, antes de que salga el sol, te quita la vida. Cuando tú piensas que las cosas van a ir a mejor, como cuando estás malo en la cama y empiezas a ver que hay claridad afuera, parece como que pues es otra forma de tortura. Y ahí murieron 43 porque uno consiguió escapar. Uno consiguió soltarse las ligaduras y rodar. Fue perseguido, Juan Suárez se llamaba, fue perseguido y consiguió llegar hasta saltando el muro que rodeaba San Antonio de la Florida, la iglesia, la ermita de San Antonio de la Florida. Consiguió escapar, aunque consiguió que le hirieran. Esto me impidió que le hirieran una pierna con el sable, que de otro tajo le cortaron la mitad de la melena. Como San Antonio de la Florida estaba cerrado, siguió por la ribera de Manzanares hasta Virgen del Puerto. Allí le atendieron, le curaron y le guardaron la melena para no llamar a la atención. Porque en aquel día, aquel día se perseguía a cualquiera que tuviera una herida, no ya solo con armas, sino con heridas, con manchas de pólvora, con manchas de sangre. Entonces eso era fundamental. Esto es una idea de las cosas que podemos encontrar más ajustada en cuanto a cantidades. Pues es 400 muertos. Yo, como además me sirve como forma de recordar, pues 400 muertos madrileños, no hay. Hombre, podemos dedicarle un rato a mirar pues, cuántos serán de eclesiásticos o cuántos. Bueno, son cosas curiosas para quien quiera investigar más.
A mí, yo sí me gusta ver eso, que fueron 400 españoles y 39 franceses. Es decir, uno de cada 10. Bueno, son cifras relativamente asentadas. En la bibliografía más moderna, que es la que yo creo que es más realista, más de gente profesional de la historia más que de políticos. Juan Pérez Villamil era un miembro de la Junta de Gobierno que había decidido Fernando VII que en caso de que hubiera problemas cuando él se marchó, pues formara el nuevo gobierno. Estaba pasando días en Móstoles donde él tenía posesiones y recibió la visita de un amigo esa noche que le dijo lo que había pasado en Madrid. Inmediatamente dictó un bando y convenció a los alcaldes de Móstoles, que eran gente del pueblo, que luego, años más tarde, tuvieron que retractarse y humillarse ante Murat por haber firmado el bando. Pero bueno, tuvieron el coraje de hacerlo. Ese bando recorrió parte de España y bueno, el postillón que lo llevaba llegó hasta Badajoz. Pero vamos, recorrió España y eso sirvió. En base a eso empezaron a sublevarse las distintas juntas de gobierno de España. Pocos días después, el 5 y 6 de mayo, Fernando VII, por orden de Napoleón, devolvía la corona a su padre se la entregaba a Napoleón y Napoleón a su hermano José I, que fue luego José I. Todas estas ilustraciones, que me han parecido una forma más entretenida de verlo, se deben a un genial pintor que se llama Dionisio Escueto y del que se ha extraído.